mañana titulé el mensaje ¿Moriríamos por Cristo? Joao, can you turn on the lights? ¿Moriríamos por Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarían dispuestos a morir por Cristo? Y es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero Jesús dijo, quiero que vayamos a Mateo 10:39 y quiero empezar el mensaje de esta manera. Ay, Señor Dios, ponemos este mensaje, Dios. No es solamente palabras, oh Dios, sino sé que es algo que tú específicamente quieres, Señor, hablarnos y dirigirnos, oh Dios. Y que nosotros recapacitemos, oh Dios, y pensemos, Señor Dios, cómo debemos, Señor Dios, morir y cómo debemos vivir. Gracias, Señor, porque sé que es tu palabra, porque esto no sale, Señor, no es mío, Dios. Esto, Señor, no es ni para alabanza, ni para que la gente pueda decir que es un excelente mensaje, oh Dios, sino sé, Señor, que son tus palabras, nosotros solamente somos herramientas tuyas, oh Dios, para comunicar tu verdad. Amén. Bueno, ustedes saben que como pastores, cuando empezamos nosotros desde el primer día de la semana a preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres enseñarle a la iglesia? Porque cualquiera puede abrir la palabra y venir y hablar algo, pero en realidad nuestra responsabilidad como pastores es qué quiere Dios enseñarnos como iglesia. Y esta es de las semanas que puedo decir que esto es algo que Dios quería que trajera. Porque Dios puso este mensaje en mi corazón y una noche me acosté. Y a la madrugada el Señor empezó a decirme, ¿estás lista a morir por mí? ¿Estás lista a morir por mí? Y yo dije, Señor, cuando me levanté tan gozosa. Yo dije, Señor, este es el mensaje de la iglesia. ¿Estás listo? ¿Tú morirías por Cristo? ¿Estarías dispuesto a morir por Él? ¿Qué dice Mateo 10:39? Dice Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Muchos han sido los que a lo largo de la historia han sufrido y hasta han dado su vida por causa de la verdad de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado testimonios de misioneros, aún si usted va a la palabra encuentra muchos ejemplos de hombres que murieron por Cristo, que dieron su vida por Dios, por Cristo. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de gente que ha muerto por la causa de Cristo. Veamos 3 ejemplos. Voy a hablarles hoy de Sadrac, Mesac y Abednego. Son los 3 hombres cuando fueron el pueblo llevado a Babilonia. Llevaron 4 muchachos, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Y vemos que en Daniel 3:1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Estoy en Daniel 3, versículo 1. Voy a ir saltándome algunos versículos para que ustedes más o menos tengan un resumen de la historia y puedan ir y leerla en su casa todo el capítulo 3. Después dice, en el versículo 4, dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, el 5, que al oír al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Él dio esa orden. Todos los que estaban en Babilonia tenían que adorar a esa estatua. Dice, y cualquiera, el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adorare inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué dice después el versículo 12? Porque hubo 3 hombres que no quisieron postrarse a esa estatua. Esos hombres eran Sadrac, Mesac y Abednego. Dice el 12, porque ellos van y le dan un reporte al rey Nabucodonosor y les dicen, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego,
estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Dice el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, él los manda a llamar y les dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? El versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice el 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero dice el 18, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ellos consideraron la posibilidad. Y si no, no importa. Estaban dispuestos a morir por Dios, por honrarlo a Él. Porque Dios nos ha dicho que nosotros no debemos adorar imágenes, ni debemos adorar otro Dios, ¿verdad? Entonces vemos que estos hombres estuvieron dispuestos a morir, aún por el Señor. Hay otro hombre que vemos, Daniel, en el mismo libro, que dice Daniel 4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué dice el versículo 7? Estamos leyendo resumido para que sepan, conozcan un poco la historia. Dice el 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y ¿qué hizo? Oró con las ventanas abiertas. Él ni siquiera se escondió para orar, sino, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. El 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces vemos que morir por Cristo es parte de lo que es el evangelio. Tenemos que morir por Cristo. Y vemos que en el Antiguo Testamento no solamente Sadrach, Mesach, Abednego, también vemos que Jeremías fue lanzado a un foso por predicar la verdad de Dios. Y luego lo aserraron, lo cortaron. ¿Y cuántos saben que Jeremías es uno de los profetas más grandes de todo el Antiguo Testamento? Si vamos a una lista de todo lo que pasó con los discípulos, con hombres que le sirvieron a Dios, veamos algunos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo terminaron? Esteban murió apedreado. Fue uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén. Su muerte produjo una persecución en la que murieron alrededor de 2000 cristianos. Jacobo, el mayor, hijo de Zebedeo, murió decapitado. Felipe, azotado. Mateo, atravesado por una lanza. Santiago, a la edad de 94 años, fue golpeado y apedreado por los judíos. Finalmente le reventaron el cerebro. Matías fue apedreado en Jerusalén. Andrés murió crucificado. Marcos fue arrastrado. Pedro murió crucificado. Nerón murió decapitado por Nerón. Judas, ¿cómo murió Judas? Si todos se acuerdan.
Sí. Judas murió con una punta de lanza así y de cabeza. Lucas, colgado de un árbol de olivo. Simón, crucificado en Inglaterra. Juan, martirizado. Bernabé, muerto en el año 73. Muchos fueron muertos en el Coliseo. Y si vemos la historia, y hoy en día, ¿qué han escuchado ustedes los cristianos? Generalmente los que saben todo lo que sucede son todas esas agencias misioneras, ¿verdad? Todos aquellos que han dado su vida por predicar la verdad, por llevar el evangelio. Tenemos ejemplos como en Sudán. En Sudán, creyentes son vendidos como esclavos, mutilados físicamente, los dejan pasar por hombre hasta que después son crucificados. En Arabia Saudita, los cristianos han sido arrestados, torturados y decapitados. En Egipto, las jovencitas y las niñas cristianas son secuestradas, ultrajadas y forzadas a casarse con sus atacantes. En Pakistán, los cristianos han sido torturados en prisión, atacados en las calles y sus hogares han sido destruidos por turbas. En China, los líderes de la iglesia continúan siendo sentenciados a largas condenas de prisión en duros campos de trabajo. Entonces, para seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a morir. Estos hombres murieron en diferentes circunstancias, pero ellos dieron la vida por la causa de Cristo. Jesús dijo claramente lo que significa seguirlo. Vayamos a Lucas 9, del 23 al 25. Lucas 9, del 23 al 25. Dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganaría? Nuestra comprensión moderna de la frase toma tu cruz y sígueme está equivocada. Pensamos que son las situaciones de la vida diaria. Sin embargo, a menudo está inadecuada, porque en esos días de Jesús la cruz simbolizaba la muerte. Entonces no es solamente toma tu problema. Dice, la cruz significa la muerte. Cuando un hombre llevaba una cruz, él había sido ya condenado a morir. Si la gente veía a alguien con una cruz, ya sabían que lo iban a llevar, que lo iban a matar. Jesús dijo que para seguirlo debe estar dispuesto a morir. Y ustedes van a empezar a preguntarme, ¿morir a qué? ¿A qué debemos nosotros morir? ¿Sabían ustedes que el evangelio de Cristo es un evangelio de compromiso? Pero hoy en día, en las iglesias, desafortunadamente, se predica un evangelio fácil. Se predica un evangelio donde no se requiere morir a sí mismo. Se predica un evangelio de prosperidad, porque es lo que vemos hoy en día, que le dicen a la gente, usted siembre $10 para que usted recoja 1,000. Vemos que a la gente le prometen muchas cosas y en realidad esto no significa el evangelio. Vemos que se predica un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio con poca santidad, un evangelio sin persecución, sin pruebas, sin sufrimiento, sin renuncia, sin compromiso y sin muerte. Ese es el evangelio que se predica hoy. ¿Y sabían ustedes que hoy no existe el verdadero compromiso con Dios? Es triste, pero no hay un compromiso con Dios. Los cristianos viven pensando que no están supuestos a sufrir por la causa de Cristo. Porque Cristo ya murió por mí, entonces yo no tengo que sufrir por Cristo. No tienen una vida de oración. No leen la escritura. ¿Cuándo se debe leer la escritura? Todos los días. Y hoy en día los cristianos ni siquiera abren la Biblia. Ni siquiera. No se comparte el evangelio con otros. Hay indiferencia, desinterés por los que sufren y cero disposición a morir por Cristo. ¿Sabían que es triste ahora las excusas que nos da la gente para no asistir a la iglesia?
La gente me ha dicho, mándeme el link. La gente ahora mira el servicio desde su casa. La gente, ¿verdad?, está poco dispuesta a pagar el precio, porque aún el hecho de nosotros venir cada domingo hay un precio que pagamos, ¿verdad? Usted se levanta temprano, usted se prepara, usted dispone su corazón. Eso es un evangelio con compromiso. Compromiso con Dios es, esto no es opcional el congregarnos. Esto es un asunto que Dios dejó instituido y nosotros debemos ser intencionales aún en congregarnos todos los domingos. Pero hoy en día a la gente le dicen, no, no importa. La gente a veces me dice, yo solamente con que vaya una vez al mes, ya, con eso tengo. Filipenses 1:21 dice, si ustedes me pueden acompañar en Filipenses. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo en realidad lo que está diciendo, que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que él esperaba apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pablo pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser un hombre que fervientemente proclamaba el evangelio, a donde fuera, la circunstancia que tuviera. Desde el momento de su conversión hasta su martirio, cada uno de los pasos del apóstol Pablo estaban dirigidos para avanzar en el conocimiento de Dios, en llevar el evangelio y llevar hacia adelante la iglesia de Cristo. O sea, era un hombre con compromiso. ¿Creen ustedes que Pablo tenía o no compromiso? ¿Creen que él era un hombre perezoso? No, él no era un hombre perezoso. Era un hombre que todos los días se levantaba firmemente convencido que tenía que llevar la palabra de Dios a donde él fuera. ¿A quién realmente Pablo le compartió? Él le compartió a gobernadores, le compartió a todos gentiles, le compartió a judíos. Pablo le compartía a todo lo que se le atravesara. O sea, era un hombre que estaba enfocado en hacer la obra de Dios. Él no entendía distracciones, él no entendía, el objetivo principal para Pablo era vivir para Cristo Jesús. Pero ¿sabían ustedes que para nosotros estar dispuestos a morir por Cristo, debemos estar claros que necesitamos vivir para Cristo? Usted no puede morir si usted no ha nacido. Para usted morir por Cristo, tiene que vivir para Cristo. Usted tiene que pensar en Cristo, tiene que soñar con Cristo, tiene que estar con Cristo, tiene que buscar a Cristo, tiene que llenarse de Cristo. Porque ¿cómo usted puede si usted no se llena de Él? Es imposible. Pero voy a decirles qué significa vivir en Cristo. Vivir en Cristo significa una vida de negación a uno mismo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ya no soy la misma persona que antes de haber conocido a Cristo. Nosotros no debemos estar mirando el pasado, pero a veces Dios nos permite mirar hacia atrás para ver de dónde nos sacó. Piensa en este momento, ¿quién eras tú antes de conocer a Cristo? A veces la gente nos dice, yo nací así con este carácter y así me voy a morir. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no es mi hombre, mi viejo hombre. Pablo se consideraba muerto al mundo. ¿Qué encontramos en el mundo? En el mundo encontramos preocupación, en el mundo encontramos todo este afán desmedido por tener, por trabajar, por lo natural. Eso es lo que hay en el mundo. Dice, yo ya no vivo para el mundo, yo vivo para Dios. El apóstol Pablo no vivía para sí mismo, no buscaba promover su nombre, como muchos hoy en día hacemos, que buscamos llenar las iglesias para decir que nosotros somos grandes, que somos el mejor pastor, que somos el pastor más carismático, que es la mejor iglesia, que es la de sana doctrina. Todo el tiempo apuntamos es a nosotros mismos, pero no a Cristo o a su ministerio.
Pero él, todo lo que hacía el apóstol Pablo estaba apuntado al Señor y a su obra. Hemos sido hechos nuevas criaturas y el Señor cada día, cuando usted va todos los días a su palabra, cuando usted ora, Él nos está capacitando todos los días. ¿Para qué? Para hacer su obra. Para que nosotros vivamos para Él. Para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para Él. ¿Qué significa también vivir en Cristo? Significa que debemos someter todo lo que somos al Señor. Someter todo. Qué difícil, ¿cierto? Primero que todo, tenemos que negarnos, que no es nada fácil. Y ahora nos dice que tenemos que someter todo lo que somos al Señor. Debemos someter. ¿Qué nosotros sometemos a Dios? Sometemos la voluntad, los pensamientos, las palabras, las acciones. Todo lo sometemos al señorío de Cristo. ¿Para qué? Para andar como es digno a una persona que es llamada por Dios. Ya no son sus pensamientos, ya son los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para agradarle a Él en todo lo que nosotros hagamos. Dice agradarle a Dios. Todos los que somos padres aquí, ¿no nos gusta que nuestros hijos nos agraden? Que nosotros le demos una orden a nuestros hijos y nuestros hijos digan, sí papi, ya voy. Sí mami, ya lo va. ¿Qué siente usted cuando su hijo es obediente? Uno dice, ay, uno tiene esa satisfacción. ¡Ay, qué bueno, están obedeciendo! Entonces nosotros todo lo que hacemos todos los días, sometemos todo a Cristo, es para vivir agradándolo a Él. Filipenses 4:1. Dice en la palabra, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, eso decía el apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como el Señor anduvo. ¿Qué dice Colosenses 3:11? Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo Él es todo y en todos. O sea, por eso nosotros nos sometemos, nuestra voluntad, pensamientos, ideas, todo lo sometemos al señorío del Señor. Llenando cada aspecto de nuestra vida. Todo debe ser centrado en Él. El apóstol Pablo vivía verdaderamente, él tenía una vida rendida a Dios, porque él sabía que eso era lo mejor. Nosotros todavía batallamos entre lo que queremos y entre lo que es mejor. Entre lo que debemos y lo que nos gusta. Pero él sabía que era lo mejor para él. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros? No son nuestros deseos, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. A todos nos gusta esa parte donde dice en el Evangelio, todas las cosas al que aman a Dios obran para bien. Pero aunque sabemos que todo obra para bien, todas las cosas, queremos hacer nuestra voluntad. Pero el apóstol Pablo sabía que la voluntad de Dios era la mejor para su vida. Tercero, vivir en Cristo significa proclamar el Evangelio. Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba a las orillas del río, predicaba estando preso, predicaba como apóstol, predicaba como fabricante de tiendas. El mensaje de Pablo era un mensaje constante. Yo sé que nosotros le preguntamos a los cristianos cuál es su personaje favorito de la Biblia. Casi todo el mundo nos dice Pablo, porque era un hombre que inspiraba con su ejemplo, era un hombre que hacía la obra de Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:2? Primera de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo, ¿de quién se llenaba? De Jesús, ¿cierto? ¿De quién aprendía? De Jesús. Llevó el mensaje del sacrificio de Cristo. Reyes, soldados, gobernantes, sacerdotes, filósofos, judíos, gentiles, hombres y mujeres. Predicaba literalmente
a todo el que quería escucharlo. A todo el que quería escucharlo le predicaba. ¿Y cuántas veces nosotros, sabiendo que tenemos que proclamar el evangelio y sabiendo muchas veces que a donde llegamos el Espíritu Santo nos dice, nos empieza a inquietar, háblale? Y uno, no, es que me da pena. No, es que no me está prestando atención. No, es que yo no puedo. No, es que ya no cree en Dios. No, es que... Pero nosotros debemos predicarle el evangelio a donde vayamos, a toda persona que se atraviesa en nuestro camino. ¿Cómo vamos a morir por Cristo si no estamos dispuestos a hablar de Él? Si no estamos dispuestos a llevar su palabra, si no estamos dispuestos a abrir la boca. Nosotros debemos hablar de Cristo en una conversación telefónica, en una cita, en un almuerzo, en donde quiera que nosotros vayamos, en ambientes hostiles, en ambientes no hostiles, donde quiera que vayamos debemos predicar a Cristo. ¿Cómo vamos a morir por Él si ni siquiera sabemos hablar de Él? O ni siquiera podemos hablar de Él, porque nos da miedo, porque nos da temor, porque me van a perseguir. Vea a todos estos hombres que fueron perseguidos por la causa de Cristo. Sin embargo, nosotros no predicamos el evangelio. ¿Y por qué todo este tiempo que nosotros hemos estado sentados aprendiendo? Porque de lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros debemos dar. De lo que aprendemos, eso es lo que debemos enseñar. ¿Cuántos padres aquí le enseñan a sus hijos la palabra? Cuando enseñamos, aprendemos. ¿Saben que ayer tuve la oportunidad? Ayer tuve mis nietos, me los llevaron a las 5 de la tarde. Llegaron estos niños y de pronto salió algo. A mí todo el mundo me ha dicho, el propósito suyo de continuar, parte de su propósito es sembrar en esos niños, en sus nietos. ¿Sí o no, hermana Pilar? Lo que nos queda de vida es sembrar en nuestros nietos. Y les digo yo, ¿quieren ver la historia de José? ¿Una movie? Y ellos, yes. Pero ellos pensaron que yo les iba a decir una de esas películas que a los niños les gusta. Le dije, la historia de José. Increíblemente me dijeron, sí, veámosla. Y empezamos a ver la historia de José. Y la historia de José. Yo le tomé una foto y se la mandé a mi hija que estaba de turno ayer. Estaban totalmente hipnotizados. Y yo dije, gloria a Dios, están prestando atención. Cuando terminé la película le dije, cada uno me va a dar una enseñanza. Vean, cuando nosotros llevamos el evangelio y predicamos la palabra aún a los nuestros, quedaron ellos tan llenos y tan, wow, Dios es un Dios de maravillas. Yo les decía, cada uno su enseñanza fue eso. En medio de su enseñanza lo sorprendiera el poder de Dios, las maravillas de Dios, las cosas que Dios puede hacer. Y cuando terminó la película me dicen, podemos ver otra, pero de esas de la Biblia. Entonces nosotros debemos proclamar el evangelio, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, porque no estamos perdiendo el tiempo. Estamos sembrando vida en las personas. Estamos predicando el evangelio. Vivir para Cristo significa también que imitemos su ejemplo. Debemos seguir los ejemplos de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, eso es lo que Pablo quería hacer. Veamos 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué bueno que nosotros pudiéramos decirle a la gente con esa autoridad, imíteme lo que yo estoy haciendo, hágalo. Así como yo estoy imitando a Cristo. Él decía eso, él se atrevía a decir, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Cada día debemos preguntarnos en todas las situaciones de nuestra vida, ¿qué haría Jesús en las circunstancias que vivimos? Cuando tenemos a alguien que nos contesta mal, cuando tenemos personas que nos tratan con indiferencia, cuando la gente a veces usted va conduciendo y la gente le echa el carro encima. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haría Jesús en esos casos? Todos los días debemos preguntarnos, aunque quisiéramos, ese monstruo muchas veces salga para nosotros pelear, decir, Señor Jesús, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú, Señor? Imitar el ejemplo de Cristo, todos los días preguntarnos, ¿qué haría Cristo en cada situación que nosotros vivimos? Porque debemos ser imitadores de Él. También vivir para Cristo significa buscar el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra todos los días. Es que cuando leemos la palabra, conocemos quién es Dios. Ayer que veíamos que vimos una película, pero después yo los llevé a la palabra. Y en la palabra o en la movie ellos conocían, y los más grandes ya habían visto la historia, se la sabían, la han visto 30 veces, pero el más chiquito estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo. ¿Quién es Dios? No conocimiento de Dios, porque todos aquí tenemos conocimiento de muchas cosas. Es conocerlo a Él.
su naturaleza, su carácter, su forma de obrar, su forma de hablar. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando yo les digo ayer, es que Dios, yo les digo, Dios habla de muchas maneras. Cuando les dije, susurra. Y ellos me dijeron, ¿what? Y el uno se reía. Yo les dije, sí, Dios le susurra a uno. Entonces vieron aún cuando a Moisés, cuando vimos la segunda historia, cuando Dios le dice a Moisés y lo llama, le dice, Moisés. Y ellos dijeron, ay sí, Dios susurra. Dice, él whisper. Entonces conocemos, no tenemos solamente conocimiento, sino estamos sabiendo quién es nuestro Dios, su naturaleza, su carácter, su manera de ser, su manera de actuar, de acercarse a nosotros, su amor inmenso. Eso es lo que significa conocimiento de Dios. Cada día, no es una vez en la semana, no es solamente los domingos, es cada día. Por eso nosotros debemos ser intencionales en ir a la palabra. No solo un montón de información, porque todos los que hacemos es tener un montón de información y pensamos, voy a hacer esa lectura de la Biblia en un año. Así la haga en 3. Pero que cada día usted lo que aprenda lo pueda poner en su vida en práctica. Eso es lo que es conocimiento de quién es. A fin de conocerle. Dice Filipenses 3, 10, 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vivir para Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. Y esa ha sido mi pregunta toda la semana. Porque sabían ustedes que santo no hay sino solamente Él. Ni siquiera nosotros. Nadie es santo. Y esta semana, toda la semana le preguntaba a Dios, Señor, ¿a qué tengo que renunciar todavía? ¿Qué impide Dios? ¿Qué hay en mi vida que impide verdaderamente que yo te conozca? Renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. Filipenses 3, 7, 9 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, dispuestos a renunciar a todo. ¿A qué tenemos que renunciar? Que todavía no hemos podido renunciar. Nos aferramos a la promesa de nuestro Señor en Marcos 10, 29, 30, de que nuestros sacrificios por causa de Jesús serán devueltos al 100%. Todas las cosas que hacemos para Él son devueltas al 100%. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Debemos estar dispuestos a que todos los días preguntémonos, ¿sabe que el evangelio de Cristo es todos los días una reflexión? Porque a veces todo lo pasamos rápido y ni siquiera hemos podido procesar las cosas más simples. ¿A qué tengo que morir? ¿Qué es lo que tengo que abandonar? Porque todos los días debemos hacernos esas preguntas. Hebreos 12, 1 a 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos esa carrera? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Saben que como cristianos tenemos que hacer un trabajo. No importa que llevemos en la iglesia 10 años, 15 años, 20 años, algunos tienen en la iglesia desde que nacieron, sino todos los días
esto de morir por Cristo, de poder estar listos para morir por Él, tenemos que primero aprender a vivir para Él. Tenemos que primero aprender a vivir para Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días, negándonos, despojándonos, renunciando, dispuestos a morir. Porque si no estamos dispuestos a morir por Cristo, no estamos dispuestos a vivir, no vamos a poder morir por Él. ¿Sabían ustedes que estamos en los últimos tiempos? Y se acerca la persecución. Y cuando se acerque esa persecución, ¿tú qué vas a correr a decir? No, yo no conozco a Cristo. ¿Vas a hacerlo? Tenemos que estar dispuestos aún a decir, sí, doy mi vida por Cristo. Puedes llamar a Giselle. Y quiero contarles una historia para terminar este mensaje. Quiero contarles este testimonio. A mí personalmente me gusta mucho leer biografías, pero no biografías de cualquier hombre, sino de estos mártires de la fe. ¿Por qué? Porque cuando leemos esas biografías, ahí es donde nosotros vemos muchas veces lo cobardes que somos. Muchas veces vemos en esos testimonios de esos hombres que han estado dispuestos a morir, hombres dispuestos a vivir para Cristo. Y esta historia es de un pastor que se llamaba el pastor Kim. Este pastor fue un pastor en los años 1950. Y este pastor ministró en una zona, la zona más peligrosa que hay hoy en día. Era en ese tiempo y hoy en día es la más peligrosa, que es Corea del Norte. Este pastor tenía 30 miembros, solamente 30 miembros. Pero Corea del Norte es un país donde verdaderamente no se puede hablar de cristianismo, ni de Cristo, ni nada. Y le estoy hablando de 1950. ¿Qué viene ahora? Entonces este hombre tenía 30 personas en su iglesia, pero como era prohibido predicar el evangelio, él se reunía con sus 30 ovejitas en una alcantarilla. Y usted me va a preguntar, ¿cómo saben eso? Uno, porque personas que salieron de ese tiempo dejaron escritos, y dos, porque encontraron un periódico de ese tiempo donde decían el periódico, finalmente hemos erradicado el cristianismo de Corea del Norte. Este pastor se reunía en una alcantarilla con 30 miembros de su iglesia. Se reunían en la alcantarilla, pero solamente hablaban así, porque podían asesinarlos. Y dice que ellos tenían solamente una Biblia, leían la Biblia y adoraban a Dios pasito, porque los podrían asesinar. Entonces dice que ellos se metían en esa alcantarilla y estaban todos ahí arrodillados, y las ratas los excrementos de la rata por toda parte, pero el pastor Kim nada lo detenía por predicar el evangelio. Ellos no tenían una plataforma, no tenían música, no tenían instrumentos, no tenían la iglesia con aire acondicionado, ni sillas bonitas, ni nada, sino una alcantarilla. No tenían cafecito para después del servicio. En un tiempo nosotros teníamos después del servicio almuercito para todos nos íbamos almorzados. Pero el pastor Kim estaba decidido a predicar del evangelio. Y un día están ellos allá predicando y estaban adorando a Dios y leyendo la palabra. Y de pronto en Corea decidieron que iban a remodelar esa carretera por donde estaban ellos escondidos, y vinieron unas aplanadoras. Y cuando venía la aplanadora, se derrumbó el techo. Y descubren al pastor Kim y a las 30 personas. Entonces ellos dicen, ¿ustedes por qué están hablando de Cristo? Sacan a estos hombres de las alcantarillas y vienen entre los 30, encuentran 4 niños, entre 1 año y 5 años. Vienen y cogen estos niños y los cogen y los amarran. Y les dicen, en ese momento el sargento viene y tira la Biblia y dice, si no escupen sobre ese libro y niegan la existencia de Jesús, estos niños morirán. ¿Saben qué pasó? Los papás, todos los que somos padres, si nos pidieran un hijo, ¿qué sentiríamos? Y ellos se pararon, le dieron un besito a sus niños y les dijeron, pronto nos vemos en el cielo. Y dijeron,
no renunciamos a Cristo. No vamos a maldecir ese libro. Los niños fueron asesinados. Viene el gobernante y les dice: acostados todos ahí. Joao, can you the music? Le dice: acuéstese en todos. Y los acostó en fila, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y les voy a decir cómo ellos se acostaron. Y quiero que usted piense en este momento. Todos ellos se acostaron y les dijeron: nieguen a Jesús, nieguen a Cristo. Y ellos dicen, el pastor King dice: no lo haremos. Pero él le dio libertad a sus ovejas para que ellos dijeran si lo harían o no lo harían. Y todos dijeron: no negaremos a Cristo, moriremos por él. Y voy a decirles, todos estaban acostados de esta manera, dispuestos a que la aplanadora viniera. Y cuando la aplanadora empezó a venir, ellos empezaron, no sabemos lo que ellos cantaron, pero ellos empezaron a decir, y podemos imaginar: cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Y la aplanadora empezó a venir y empezó a pasar cadáver sobre cadáver, y las voces se iban callando poco a poco. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Hasta que poco a poco la aplanadora pasó por cada cadáver, por cada uno. Y si nosotros pensamos qué pudo sentir Jesús en ese momento, era la mejor alabanza que llegaba a sus oídos. La mejor alabanza. Ellos se entregaron, vivieron para Cristo y murieron para Él. Cada uno de ellos murió para Cristo. Y dicen que tal vez podríamos imaginarnos, cuando estos hombres llegaron, estas personas llegaron al cielo, ¿qué les pudo decir el Señor? Buen siervo has sido fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a morir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a vivir para Él? Sin excusas, sin todo lo que todo el tiempo decimos: no puedo, estoy cansado, no quiero, ya fui la semana pasada, mejor no voy, mejor esto, mejor aquí. Es llevando el evangelio todos los días, es sometiéndonos a su señorío, es haciendo su voluntad. Y yo les tengo una pregunta hoy para que terminemos. Igual que estos padres le dieron un beso a sus hijos, yo quisiera preguntarle a cada uno, cierre sus ojos en este momento: ¿a qué le tiene usted que dar un beso hoy? Si ha sido una relación equivocada, si ha sido el amor al dinero, si ha sido el orgullo, si ha sido la vanidad, ¿a qué nosotros tenemos, de qué tenemos hoy que despojarnos? Si ha sido el afán desmedido por tener, si ha sido todo el tiempo en hacer nuestra voluntad, nuestra terquedad, nuestros propios planes, nuestras agendas, ¿a qué le tenemos que decir hoy? Adiós, adiós, adiós. Quiero vivir para Cristo y con esto que estoy arrastrando no puedo seguirlo. Con esto que estoy, este peso que estoy cargando en mi vida, no puedo seguir a Dios. Necesito desprenderme, como esos padres se desprendieron de esos hijos. Hoy tenemos que desprendernos de muchas cosas que hay en nuestra vida que no nos permiten verdaderamente ni vivir ni morir para Él. Y esa ha sido mi pregunta toda la semana: Señor, ¿a qué tengo que morir? ¿A qué tengo que morir, oh Dios? Si tengo que morir, y pensaba, entre las cosas que tengo que morir es al miedo, al temor de hacer la obra de Dios sin tener a mi esposo. A eso tengo que morir, porque esa obra no es de nosotros, esa obra es de Dios, y Dios es el que hace la obra. Temor a que tal vez la gente diga: esta mujer está sola, las mujeres no se levantan a predicar, las mujeres no lo pueden hacer. Y tú ves esa certeza: Señor, tengo que morir a eso. Tengo que morir al miedo, tengo que morir miedo al fracaso, tengo que morir a ese miedo de caminar sin Él, sin mi esposo, y seguir adelante en esa obra del ministerio, haciendo su obra,
que mi vida cobre sentido y tenga sentido, porque como el apóstol Pablo estoy dispuesta a llevar su mensaje donde quiera que Él me lleve, sin temor, sin preocupación, sin duda. No importa que me señalen, no importa lo que digan, yo quiero hacer la obra de Dios y sé que estoy parada en obediencia. Y sé que estoy aquí porque esto fue un plan de Dios. Y tal vez si vea 5, no importa, no puedo tener temor ni de los hombres ni de las circunstancias, sino tengo que poner mis ojos en Dios. Entonces, si tú tienes que decirle a Dios a una relación, a un comportamiento, si tienes que decirle a Dios a algo que ha sido establecido en tu vida por mucho tiempo, dile a Dios y despréndete de eso. Porque para hacer la obra de Dios tenemos que desprendernos, tenemos que despojarnos de todo peso, tenemos que despojarnos de todo pecado, de todo aquello que no le agrada a Dios y vivir para Él, para estar listos para morir por Cristo como estos hombres que murieron para Cristo. Y quiero invitarlos si usted quiere ver todos esos testimonios de toda esta gente. Todos estos son registros de un movimiento que se llama La Voz de los Mártires. Son misioneros que están alrededor del mundo todo años atrás, desde 1900. Gente que ha estado dispuesta a dar su vida por Cristo. Gente que ha hecho la obra, lo que nosotros no hemos estado dispuestos a hacer. Hay gente que lo hace en lugares difíciles y nosotros que estamos aquí todavía no lo hemos podido hacer. No lo podemos hacer en un supermercado, no lo podemos hacer con un amigo, a veces tenemos que desprendernos hasta de amistades. A veces tenemos que desprender aún hasta de amistades que nos están deteniendo en nuestra entrega a Cristo. Y pensar todos los días, Señor, ¿qué está por encima tuyo, Dios? ¿A qué le doy más importancia que a ti? Por eso mi invitación es para que ustedes hoy verdaderamente puedan vivir para el Señor, para que cuando venga la persecución estemos listos para morir por Él. Así que quiero invitarlos que nos pongamos de pie, que terminemos con una oración, con esta alabanza. Señor Dios, primero, Señor, quiero decirte, Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque creo que ninguno estamos preparados para morir por ti, Señor Dios, porque todavía no hemos podido, Señor, aprender a vivir para ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor Dios, en esta mañana, en este día, a despojarnos de todo peso, Dios, de todo pecado, Dios. Que podamos despojarnos, Señor Dios, de todo aquello que nos impide hacer la obra, Dios. Que nos impide, Señor, cada día, Señor, rendir nuestra vida a ti, oh Dios. Cada día, Señor, estar en oración. Cada día ser intencionales leyendo la Escritura. Cada día conociéndote, Señor Dios. Cada día dando pasos, Señor Dios, para tener una vida completamente rendida y consagrada a ti, oh Señor Jesús. Mi Señor, gracias, Señor Dios, por hoy, Señor Dios. Porque sé, Señor, que nos vamos con algo en nuestro corazón. Nos vamos, Señor, con un pensamiento para meditar en toda la semana, Dios. Para verdaderamente hacer cambios, oh Dios. Y vivir una vida, Señor, que te agrade, Dios. Quiero, Señor, orar en esta mañana, Señor, por la iglesia, Dios. Mira, Señor, todas estas sillas, Dios. Sé que afuera, Señor, hay mucha gente, Señor, sin tenerte en su corazón. Dios, ayúdanos a hablar a tiempo y a destiempo. Ayúdanos, Señor, como Pablo, a hablarle a gobernantes, a autoridades, a judíos, a todos, Señor, lo que se nos pase por delante, todas las llamadas, toda la gente que conversemos, que hablemos, Señor, no de la iglesia, sino de quién eres tú, mi Dios, de quién eres tú, oh Dios, de lo poderoso que eres tú, de lo amoroso y misericordioso que eres tú, Padre. Gracias, mi Señor, por este día. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.